Hola a todos, mi nombre es Nacho Velázquez y soy dibujante. Me gustan los creepypastas y tenía ganas de hacer el mío propio, a modo de homenaje a los primeros creepypastas Loquendo. El relato que les contaré a continuación, es una obra espontáneamente escrita por mí, por lo que algunos elementos, situaciones y frases, les suenen parecidas a otros creepypastas. Hice esto únicamente por mera diversión y moría de ganas por compartirlo a través de esta plataforma. El creepypasta que están a punto de ver, es sobre el libro de Jennette McCurdy, la actriz de la popular serie de Nickelodeon iCarly, de quien me considero su gran admirador y quise escribirle su propia creepypasta. Bueno, sin más que agregar, comencemos con este creepypasta, el cual lleva por título, El audiolibro maldito de Jennette McCurdy, y comienza así. Corría el año 2022, yo era un gran fanático de Jennette McCurdy, aquella actriz que salía en iCarly, estaba perdidamente enamorado de ella, coleccionaba todo aquello en donde ella apareciera, desde calcomanías hasta pósters autografiados. Sin embargo, hubo un tiempo en el que no se supo nada de McCurdy, hasta que a mediados del 2022, reapareció ante los medios de comunicación, anunciando que sacaría un libro sobre sus memorias, donde contaría todo sobre su vida y la difícil relación con su madre. Yo estaba encantado con la noticia que sin pensarlo dos veces, reservé una copia de su libro por línea, quería tenerlo en mis manos y poder leer todo su libro de una sentada. Sin embargo, poco tiempo después, Jennette McCurdy anunciaría también la venta de su audiolibro narrado por ella misma. Moría de ganas por comprar ese audiolibro, pero ya no tenía dinero. Tenía que encontrar una forma de descargar el audiolibro sin necesidad de comprarlo. Busqué por diferentes sitios de descargas ilegales, pero no encontré nada, fue hasta que de pronto apareció un enlace que decía: descarga el audiolibro de Jennette McCurdy completamente gratis. No lo pensé dos veces y traté de acceder al sitio, no sin antes aparecer esas odiosas ventanas emergentes que me advertían que el sitio no era seguro y todas esas cosas. Le di clic a continuar y accedí a la página. De pronto me percaté que el sitio web estaba completamente oscuro, no había anuncios agregados como suele haber en todos los sitios. Solo estaba un icono con un texto que decía: descargar audiolibro de Jennette McCurdy, me alegro que mi mamá haya muerto.exe. Se me hizo algo sospechoso, incluso pensé en no descargarlo, pero como dije anteriormente, estaba muy enamorado de Jennette, y moría de ganas por escuchar su hermosa voz, así que sin más, inicié la descarga. De nuevo, apareció otra ventana emergente, advirtiéndome que la descarga no era segura. Lo raro fue que la ventana seguía apareciendo cada 30 segundos, o menos. La descarga tardó más de 50 minutos y yo estaba desesperado por obtener ese audiolibro. De pronto, mi computadora se apagó y se reinició por sí sola. En ese momento entré en rabia, pensé que la descarga se había perdido. Tanto tiempo de espera para nada. Me sentía muy frustrado, quería jugar un videojuego en línea, cuando de pronto, recibí una notificación sobre un nuevo archivo descargado. Era nada menos que el audiolibro de Jennette McCurdy. Pero, ¿cómo pudo ser esto posible? La descarga estaba apenas en un 40%. En fin. Me sentí reconfortado. Abrí el archivo para escuchar el audiolibro de una vez. Todo parecía ir normal, el audiolibro se escuchaba perfectamente, comenzó con Jennette McCurdy narrando la introducción de su propio libro. Mi piel se erizó por completo, sentí que mi corazón latía fuertemente y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Estaba escuchando la hermosa voz sexy de Jennette McCurdy, la mujer de mis sueños. De pronto, el audiolibro hizo una pausa abrupta y apareció una ventana que me decía que el audiolibro había dejado de funcionar. Volví a caer en el enojo y la tristeza. Ya estaba por borrar el audiolibro cuando repentinamente volvió a escucharse. Pasaron aproximadamente 12 o 15 minutos, me puse a escuchar el audiolibro mientras trabajaba en mi computadora. Jennette había terminado de narrar el capítulo 5 y de pronto hubo un silencio absoluto durante unos 30 segundos. Lo raro fue que el audiolibro seguía corriendo, creí que tal vez era una falla técnica del propio audio, pues al ser una copia ilegal, es obvio que tenga ese tipo de fallas. De pronto escuché unos ligeros sollozos. Eran de una mujer, pero no era Jennette McCurdy, sino de una mujer aparentemente mayor, como de unos 50 años o más. Los sollozos gradualmente fueron aumentando hasta convertirse en llantos. Después escuché un ligero susurro que decía: ella me mató. Ella me mató. Seguía repitiendo la misma frase cada 10 segundos. De nuevo todo quedó en silencio hasta que por una fracción de segundo, se escuchó un estridente rugido como el de una fiera salvaje. Aquello me hizo saltar de susto.
Sentí como mi corazón nuevamente latía fuertemente, esta vez por el sobresalto. ¿Qué carajos fue eso? Revisé el reproductor de audio, pues creí que tal vez se trataba de otra grabación, pero no. Era el audiolibro de Jennette McCurdy. Esto no tiene sentido, ¿por qué estarían esos perturbadores sonidos agregados al audiolibro? Pero como dije antes, era una copia ilegal, por lo que supuse que se trataba de una broma de mal gusto de la persona que había subido el audiolibro. Al cabo de unos 40 segundos, el audiolibro volvió a escucharse de manera normal. Jennette comenzó a narrar el capítulo 6, y durante unos 30 minutos no tuvo ninguna falla, pausa o sonidos inquietantes. Yo seguí trabajando en mi computadora y creí que ya no escucharía nada fuera de lo normal. Jennette McCurdy terminó de narrar el capítulo 10, y nuevamente no se escuchó nada. Esta vez la pausa duró más de 1 minuto y esto ya me estaba hartando. Decidí quitar el audiolibro, cuando de repente se volvió a escuchar el susurro de aquella mujer que repetía, "Ella me mató". Repitió esa frase cerca de 2 minutos, esta vez cada 5 segundos. Estaba completamente segura de no querer seguir escuchando ese audiolibro de mierda, cuando de pronto la mujer dejó de repetir esa frase, y en su lugar se escuchaba una estática a un volumen moderado. Al mismo tiempo volví a escuchar la voz que susurraba, solo que esta vez, comenzó a reírse de forma moderada. La estática no dejaba de sonar, pasaron 15 segundos y la estática paró. A los pocos segundos, aquella mujer mayor volvió a hablar, volvió a repetir esa odiosa frase, solo para terminar con otra frase que me dejó los pelos de punta. "Ella me mató. Y pronto te matará a ti también". De nueva cuenta hubo un silencio estremecedor de aproximadamente 20 segundos, quería quitar el audiolibro pero por alguna razón no podía hacerlo, mi computadora no respondía, era como si se hubiera trabado o algo así. De pronto ese estridente rugido volvió a escucharse y esta vez duró más de 3 segundos. ¿Qué estaba pasando? Esto ya no era normal. ¿De dónde carajos salió este audiolibro infernal? Traté repetidas veces de dar clic al botón de detener la reproducción del audio, pero no sucedía nada, el reproductor de audio no respondía. Lo raro era que los demás programas de mi computadora funcionaban perfectamente. De nuevo el audiolibro parecía haber vuelto a la normalidad, se escuchó a Jennette McCurdy narrando otro capítulo de su libro, pero lo que narraba, no pertenecía a ningún capítulo del libro, era un relato completamente diferente. Revisé su libro y nada de lo que narraba estaba escrito en él. Pensé que se trataba de algún capítulo omitido en el libro, la curiosidad se apoderó de mí, y escuché el relato de Jennette, el cual decía así. Creí que era un domingo cualquiera, mi mamá salió del hospital de vuelta a su casa, su cáncer parecía estar controlado, salí a visitarla y entré a su habitación, y al verme llegar, su rostro expresó desprecio y repulsión. "Maldita perra", ella me gritó. Se levantó de la cama y me golpeó violentamente. En ese momento estallé, la tomé de la blusa y la estrellé contra la pared en repetidas ocasiones. Ella sangraba abundantemente de la cabeza mientras se carcajeaba, la golpeé como nunca antes lo había hecho, rematé clavándole un cuchillo en el cuello. Después de eso, sentí gran alivio, por fin maté a mi madre, fui a la cochera y saqué un hacha, y comencé a destazarla con gran odio, tomé un trozo de su carne, le di un ligero mordisco y sabía deliciosa. De hecho aún me la estoy comiendo. ¿Puedes escuchar cómo disfruto probando su carne? Escucha. Después de narrar ese relato aterrador, escuchaba sonidos de alguien comiendo carne frenéticamente, mientras se reía a carcajadas durante 1 minuto y medio. No es posible, esa no podría ser Jennette McCurdy. ¿Qué clase de broma retorcida sacada de una mente maníaca es esta? Sin embargo, la voz y los sonidos eran indiscutiblemente de Jennette, pues reconocía perfectamente su voz. Aún así me parecía ilógico, no tenía sentido. Jennette nunca mató a su madre, máxime cuando todos sabemos que Debra McCurdy, la madre de Jennette, falleció de cáncer en el año 2013 y no asesinada por su propia hija. Entonces, ¿de dónde rayos salió este audiolibro? Ya no quería seguir escuchándolo, ese horrible sonido de mordiscos y carcajadas no paraban de sonar, intenté reproducir otro audio, tal vez de esa manera dejaría de escucharse el audiolibro, sin embargo, para mi sorpresa, se habían borrado todos mis archivos de audio, en el cual contenía toda mi música descargada, solo estaba el audiolibro de Jennette McCurdy, era como si el mismo audiolibro hubiera borrado todos mis demás archivos. Yo ya estaba desesperado, quería de alguna manera dejar de escuchar ese odioso audiolibro, se me ocurrió apagar mi computadora por medio del botón, pero eso tampoco funcionó. Cada vez que intentaba apagar mi computadora, las carcajadas de Jennette se escuchaban cada vez más intensas, era como si Jennette se estuviera burlando de mí, al mismo tiempo que su voz se distorsionaba, se volvía cada vez más grave y más profunda.
Ya era casi la 1:30 de la madrugada, el ambiente no podía ser más aterrador, de pronto las luces se apagaron en toda la ciudad, posiblemente un apagón. Lo raro fue que mi computadora seguía encendida, no tenía sentido. ¿Cómo podía seguir encendida mi computadora si no había electricidad? Seguí escuchando las horribles carcajadas distorsionadas de Jeanette McCurdy en mi computadora, mientras que afuera se escuchaban aullidos y ladridos de perros, como si presagiaran que algo malo estaba por suceder. Aquello se volvió un ambiente sumamente terrorífico. Ahora empezaba a comprender. Aquella mujer que susurraba "ella me mató", pudo haber sido la madre de Jeanette, cuya alma seguramente se alojó en ese audiolibro maldito, y me advertía que pronto su hija me mataría a mí también. No lo sé, seguía creyendo que todo era una broma pesada, pero era evidente que estaba siendo testigo de un suceso totalmente paranormal. De pronto un concierto de sonidos estridentes invadieron ese audiolibro, una estática resonante, las carcajadas de Jeanette McCurdy, los lamentos de su madre, más los ladridos y aullidos de los perros que se escuchaban afuera, me estaban conduciendo a la locura. Ya no sabía qué hacer, me agarraba la cabeza con álgida desesperación y pedía a gritos que todos se callaran. El audiolibro repentinamente dejó de escucharse, por un momento me sentí aliviado, creí que todo había pasado. Intenté nuevamente borrar el audiolibro, pero al momento en que lo hice, la pantalla de mi computadora se volvió oscura, todos los iconos de mi escritorio, incluida la barra de ventanas emergentes, había desaparecido, excepto por el icono del cursor del ratón que se mantenía presente en la pantalla. Nuevamente la voz de Jeanette McCurdy volvió a escucharse, solo que esta vez, completamente distorsionada, riéndose, y hablándome directamente. "Gracias por liberarme, ahora tu alma me pertenecerá". Después de eso la pantalla oscura desapareció y en su lugar apareció la imagen más aterradora que jamás hayan presenciado mis ojos. Era nada menos que Jeanette McCurdy, mirándome fijamente, solo que su cara estaba completamente descarnada, sus ojos estaban abiertos, como si se hubiera arrancado los párpados, lloraba sangre, tenía la piel podrida, como si estuviera muerta, y su expresión, ¡oh Dios! Su expresión era de lo más espeluznante. Una sonrisa amplia, su boca estaba manchada de sangre, sus dientes eran amarillentos y sucios, tenía trozos de carne entre ellos, como si recién se hubiera comido algo o a alguien. Definitivamente, esta no era Jeanette McCurdy, sino un ser demoníaco que tomó la apariencia de la actriz para engañar a sus víctimas y así atormentarlas para posteriormente arrastrarlas al infierno. Aquello fue una pesadilla en la realidad, no podía creer lo que estaba viendo, sentía como ese monstruo me estaba mirando, parecía que me observaba en tiempo real, posiblemente desde alguna parte del infierno o de algún inframundo. Aquella Jeanette demoníaca seguía todos mis movimientos, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Me sentí burlado, tanto que le pregunté con mucha rabia, ¿qué carajos quieres de mí? Pero Jeanette solo me seguía observando, y noté cómo su sonrisa se hacía más amplia, volviéndose aún más espeluznante. Volví a hacerle la misma pregunta. De pronto, aquella Jeanette McCurdy demoníaca soltó el rugido más estridente y aterrador que jamás haya escuchado. Nunca lo olvidaré, nunca olvidaré esa perturbadora expresión en su rostro, su boca se abrió completamente, sus dientes se volvieron colmillos, sus ojos se hicieron oscuros, en resumen, su cara se había deformado por completo. Ese rugido fue tan chirriante, duró aproximadamente 10 segundos, me tapé los oídos, los cuales, ya me dolían. Ella seguía rugiendo y vi cómo mi computadora temblaba mientras esto ocurría. De pronto, mi computadora se apagó por sí sola, los aullidos y los ladridos de perros que provenían de la calle, dejaron de escucharse. Todo quedó en silencio, sin embargo, ese silencio era de lo más escalofriante, aún tenía la sensación de que lo peor estaba por ocurrir. No sabía qué pensar, mi mente estaba perdida. ¿Cómo pasó todo esto? Lo que parecía ser una noche de lo más normal, se convirtió en una horrible pesadilla. Al cabo de un minuto, escuché unas pisadas que provenían de la sala de mi casa, en ese momento me olvidé de mi horrible experiencia paranormal, pues creí que algún intruso o un ladrón había entrado a mi casa a robar. No quería salir de mi habitación, pues aquello que presencié me dejó traumatizado, sin embargo, tenía que evitar a toda costa a los intrusos o ladrones. Tomé un bate de béisbol y salí de mi habitación sigilosamente. Sin embargo, todo estaba oscuro, no podía ver nada, pues la electricidad aún no había regresado. Tomé mi celular y encendí la linterna, solo para presenciar otro acto aterrador y sobrenatural. Era una persona, o al menos eso creía, aparentemente era una mujer joven, delgada, de piel blanca, vestida de modo casual, con el cabello recogido.
Me acerqué un poco más, y para mi sorpresa, era Ginette McCordy, pero con el horrible aspecto que había visto en mi computadora. Me quedé petrificado, creí que era mi fin, en una fracción de segundo, esa bestia demoníaca se abalanzó sobre mí, afortunadamente estaba cerca de mi habitación, por lo que logré esquivarla, sin embargo, ella estaba golpeando y rasgando ferozmente mi puerta, tratando de destruirla como si de un animal salvaje se tratara. Sentía que esta pesadilla jamás terminaría, ya no estaba seguro en mi propia casa, me sentía acorralado, creí que me daría un infarto, de pronto se me ocurrió salir por la ventana y evitar a toda costa a esa versión demoníaca de Ginette McCordy. Con mucho cuidado, salí por la ventana, creí que esta horrible pesadilla había terminado, pero al salir a la calle, el ambiente era sumamente pesado y lúgubre. El cielo estaba nublado y de color rojo, como si en cualquier momento comenzara a llover sangre, las calles estaban oscuras y desoladas, no había automóviles estacionados en las casas, ya ni siquiera se escuchaba a un perro ladrar, era como si todo el mundo hubiera desaparecido, parecía que estaba en una ciudad fantasma. Yo seguía corriendo, ya no me importaba el ambiente, lo que quería era evitar a toda costa a esa horrible bestia infernal. De repente escuché los sonidos inquietantes y perturbadores de aquel audiolibro, pero ¿cómo? ¿De dónde provenían esos sonidos? Parecían que estaban dentro de mi cabeza, era como si el audiolibro se hubiera grabado en mi mente. Me preguntaba a mí mismo si me estaba volviendo loco, aquellos sonidos se hacían cada vez más fuertes, me dolía la cabeza, me sentía mareado, casualmente volteé hacia atrás y aquella Ginette McCordy demoníaca corría flotando por el aire directamente hacia mí. Dios mío, creí que definitivamente este era mi fin, estaba siendo perseguido por un demonio, mientras escuchaba estridentes sonidos en mi cabeza, corría sin rumbo alguno, crucé varias calles sin voltear a los lados, en uno de esos cruces sentí que algo me había embestido, posiblemente un auto o una camioneta, no lo sé, después de eso no supe más de mí. De pronto recobré el conocimiento, estaba acostado en la cama de un hospital, estaba rodeado de mis dos mejores amigos, y los médicos que me atendieron. Mis amigos lloraban de emoción y no entendía por qué. Me dijeron que había despertado de un coma de 3 meses, el cual los médicos pronosticaban que no saldría. De verdad estuve en coma, en fin. Me alegré de ver a mis dos amigos. Traté de enderezarme un poco, lo raro era que no sentía mis piernas. Pregunté por qué no podía moverlas. En ese momento todos se quedaron mirando uno al otro, el médico me dijo que debido al fuerte atropello, sufrí graves daños en la columna vertebral, por lo que había quedado paralítico, nunca más podría volver a caminar. Aquella declaración me estremeció, sentí un vacío en el estómago, traté de contener el llanto, pero no pude. Me había quedado paralítico para toda mi vida, todo por culpa de ese maldito audiolibro de mierda, todo por mi obsesión con Ginette McCordy, todo por no querer gastar dinero en comprar un producto original, ahora estoy pagando las consecuencias. Actualmente me encuentro encerrado en mi casa, bajo tratamiento médico y psiquiátrico, pues todo aquel suceso me dejó traumatizado, trato de contarle a todos la horrible experiencia que tuve, pero todos se muestran escépticos, no creen en mi relato, eso me hace parecer un loco, me siento deprimido, no tengo deseos de hablar con nadie. Todas las noches tengo pesadillas con aquella horrible experiencia, siempre tengo la misma pesadilla, y por lo regular, suelo despertar llorando y sudando frío. Dios mío, valdría más estar muerto que estar padeciendo este tormento en vida. Al menos me sentí aliviado de no volver a tener experiencias aterradoras. Sin embargo, una noche mientras dormía, escuchaba como algo o alguien golpeaba ligeramente mi ventana, la cual estaba a mi izquierda. Con un mal presagio, volteé hacia mi ventana, y lo que vi me hizo gritar. Parada frente a mi ventana, y mirando directamente hacia mí, era Ginette McCordy con la cara desfigurada, tratando ferozmente de entrar a mi habitación. Bueno amigos, así termina este creepypasta, una historia quizás demasiado bizarra y con un final predecible, pero como dije al principio, este es mi primer creepypasta, además de que hice esto solo por diversión y no por profesión, por lo que, a diferencia de otros youtubers, no te pediré que me des like ni te suscribas a mi canal, ya que este será el único vídeo que suba por ahora. Sin nada más que decir, mi nombre es Nacho Velázquez, gracias por ver mi vídeo, hasta la próxima.